Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el hombre que ronca en esta negra noche neoliberal, con un abrazo a todos nuestros amigos internautas que estamos formando el movimiento internauta. Ya saben, únanse, un día seremos poder y seremos un poder diferente, porque el poder se cree que solo es para los políticos, que solo es para los emperadores, que solo es para los sacerdotes, que solo es para los banqueros, que solo es para los militares. El poder no es eso. El poder es la capacidad que tiene cada ser humano de convertir una idea en realidad. Y entonces, en el mundo actual han salido países que exportan ideas, y estas exportaciones de ideas pueden ser de diferentes tipos. Por ejemplo, exportan ideología. Tenemos el Vaticano, exporta religión. Tenemos Estados Unidos, exporta modelos de vida, modelos de consumo, modelos de libertad, según ellos. Rusia exporta a, a, equipos de guerra. Antes exportaba el concepto de la igualdad humana a través de la no discriminación por sexo, por raza, por edad, etcétera, etcétera. Hoy es un exportador de ideas de armamento. China es un exportador de ideas comerciales y de ideas de productos comerciales. Alemania es un exportador de ideas de productos industriales. Francia es un exportador de ideas de diseño de moda. Israel es un exportador de productos de innovación tecnológica agrícola. El mundo árabe es un exportador de ideas de orden musulmán, de teorías de convivencia musulmanas. Y la India es un exportador de materias primas y al mismo tiempo de materias elaboradas, básicamente copiando lo que piensan otros. Bien, hemos tenido un mundo que es exportador de ideas. Y hay otros que somos exportadores de materias primas. Exportamos materia prima y lo único que exportamos es la materia prima tal como es. El oro puro, el cobre puro, el cacao como semilla, el café como semilla, el banano como fruta y punto. Somos exportadores de materias primas. Y no exportamos ideas, no exportamos porque no tenemos la capacidad, porque nos negamos a nosotros mismos el derecho de pensar. Aquí ser pensador es una profesión de vagos, es una profesión de estúpidos. Estúpido se entiende porque junta la vanidad con la arrogancia. Entonces, yo soy un estúpido porque estoy hablándoles a ustedes y cuando la gente me está viendo, está diciendo, este es un pendejo vanidoso y arrogante. Entonces, pensar es una profesión de estúpidos en países pobres. Pero en países ricos, que exportan libros, que exportan películas, que exportan filosofía, que exportan cuentos, que exportan historias, novelas, etcétera, etcétera, pensar es una virtud, es un atributo que tienen pocas personas, así como tiene atributos Maradona, como tiene atributos Messi para hacer el deporte, como tiene atributos Picasso para pintar, como tiene atributos Gabriel García Márquez para escribir. Pensar es una posibilidad y una posibilidad real y cierta en países donde se exportan ideas. Pero en países donde no se exportan ideas como Ecuador, pensar es subversivo, es estúpido. No puede existir. Ser pensador es ser subversivo en sí. Por eso yo soy un renegado. Y soy un renegado de la clase dominante que siempre ha visto a la clase dominada como algo inferior, sea por su color de piel, sea por su sexo,
sea por su origen, sea por su nacionalidad, sea por su religión, por cualquier cosa. Soy un renegado de esa clase que siempre vio a los demás de eso. Y soy un renegado de la otra clase, de la clase de los que siempre fueron serviles, que siempre fueron mentirosos, que siempre fueron traidores, que siempre fueron la, tontos labradores, tontos pescadores, tontos militares, tontos médicos, tontos profesionales, siempre al servicio de alguien que les daba pensando qué hacer y qué hacer con su vida y qué hacer con su trabajo. Entonces soy un renegado también de esos. Ese tipo de renegados que no aceptan ni ser renegados ni ser dóciles seguidores de un gobierno, de una religión, de una industria, de una empresa, que no sigue, esos renegados que no aceptan utilizar la empresa, la religión, el gobierno, el ejército para oprimir a otros, se llaman personas. Yo soy una persona. ¿Y qué es ser persona? Ser persona es tener personalidad. ¿Y qué es tener personalidad? Es la capacidad de decidir por ti mismo en todo. Y de relacionarte con otros seres humanos mediante tu propio ser. No ser el individuo que acepta dócilmente que la computadora sea la que decide el turno en el que tienes que ser atendido por el médico. Que la computadora y la empleada pública decida si te acepta o no te acepta para conversar contigo después de que le envíes una solicitud, y si en esa solicitud el papel va a servir para ir al basurero o para que realmente se fije en ti. Porque tu vida está a merced del capricho ajeno. Entonces, soy una persona porque no acepta que su vida esté a merced del capricho de una persona, de otra persona, y no acepta que su vida esté a merced del capricho de una computadora. Y exige que cuando alguien ocupa un cargo público, cuando alguien ocupa una función pública como médico, como profesor, como policía, esa persona me responda no como una máquina, sino como un ser humano. Claro que antes se vivía otro mundo. El otro mundo era el tipo de funcionario que para darte el turno con el médico tenías que llegar con un relojito. Era con el regalito. Tenías que ir, mostrarte hipócrita, mentiroso, humillarte, ofrecerte, sacrificar tu tiempo, morderte de las iras, sonreír siempre, porque si no eras la última rueda del coche no te iban a atender y no tenías derecho a nada. Porque ese era el funcionario público, ese era el policía, ese era el militar, ese era el opresor tuyo. Y se había creado un sistema para que esos sean el reino de los opresores. Y así se creó un país donde los mediocres son nuestros opresores. Y nosotros como seres humanos nos sentimos degradados, no nos sentimos que valemos. Pagamos impuestos, votamos, en las elecciones nos engañan y nos roban los votos. Y luego, cuando vamos a los servicios públicos, tenemos casi que vivir la súplica para poder tener derecho. Eso es el gran error de la Revolución Ciudadana. Se creó un sistema en que los burócratas, las máquinas, las computadoras, los seres humanos mediatizados, automatizados, convertidos en piñones de un engranaje, se convirtieron al mismo tiempo en opresores. Los ciudadanos se convirtieron en opresores de los ciudadanos y convirtieron a los ciudadanos en anónimos, en pendejos que tenían que ir a las marchas y ser bulto, en pendejos que tenían que ir a votar y ser número, en pendejos que tenían que registrarse con una cédula para ser del partido y ser nadie,
en pendejos que tenían que esperar a que el dirigente, si le daba la regalada gana, el día que le daba la regalada gana, el día que terminaba de masturbarse, de vacilar con la secretaria, de chupar, de festín, ese día tenía que atenderte. Ese era el desastre de Andrés País. Fue por eso que se hundió. Y no pudo reconocer en su propio vientre cómo nacía el traidor y llegó a ser una cuna de traidores. Hoy, de 70 y pico de asambleístas, 20 y pico todavía conservan algo de dignidad. El resto se vendieron. Fueron esos judíos que vendieron a Cristo por 40 monedas, por 30 monedas. Fueron esos tipos que veían y aplaudían el paso del crucificado porque era espectáculo público, era un show, pues. Recordemos que los romanos convirtieron a la crueldad en espectáculo público, y ese no solamente que era un entretenimiento de la sociedad, sino una forma de intimidación, como hoy día es un entretenimiento el ver el partido de fútbol, y el partido de fútbol se convierte también en una forma de intimidación, porque hay unos tipos que están en las barras diciendo miles de cosas y miles de groserías y volviéndose belicosos, y cuando se sienten en masa se toma conciencia de que son el poder, porque son la masa, la bulla que está ahí. Eso fue el error del Lanzapaís. Fue tan grave el error que es inaceptable que un profesor cuya función en la vida es reconocer al más inteligente y forjar la mente de otros seres humanos para desarrollar en él su máxima capacidad, Rafael Correa era un profesor, no haya podido reconocer que entre el individuo que comía al lado de él, que estaba en las reuniones al lado de él, que se reía de los chistes de él, que él se reía de los chistes del otro, que cantaban juntos en la guitarra y lo hacían en público y todo, era el individuo que le iba a traicionar, que le iba a decir que es un matón de barrio, que era un pobre dictadorzuelo latinoamericano, que era una pendejada. ¿Cómo es posible? ¿Cómo llegamos a ese punto? ¿Cómo llegamos a esta situación tan horrible? ¿Cómo se destruyó? ¿Cómo un partido se convirtió en la cuna de traicioneros, de cobardes, de hipócritas, que ahora se disfrazan de maná, movimiento que no sé ni qué diablo significa, que querían disque. Yo mismo estuve en la calle cuando marchamos y andaban recogiendo firmas diciendo que era para respaldarle a Rafael Correa y a Jorge Glass, y después se salen diciendo que ya no lo respaldan. Se convirtió, es un partido que convirtió la mentira, la traición, el engaño en política pública, que convirtió a la dilatación de cualquier proceso, de cualquier papel, de cualquier fórmula, en mecanismo de crear oportunidades para los pillos, oportunidades para los tramitadores, oportunidad para los abogaduchos, oportunidad para los sabidos. Ese partido fue el que emergió de la Revolución Ciudadana. ¿Cómo llegamos a terminar en eso? Indiscutiblemente Rafael Correa es el Cristo de ese partido, pero igual fenómeno sucedió con todo. La religión católica era la religión del amor y la piedad y la caridad, y se convirtió en el mayor opresor de América Latina, en el mayor torturador. Trajo la Santa Inquisición, se convirtió en la cosa más degradante que nos hundió a los latinoamericanos. Se convirtió en el centro y el eje de la mentira y en el eje de la maldad, porque existía el famoso perdón del cura. Los evangélicos dijeron: eso no puede ser, nadie te puede perdonar en la tierra, que te perdone Dios. Y es así como la religión evangélica logró abrirse camino en un territorio
solo católico, diciendo que no había perdón para las faltas. Se hablaba de pobreza y se construían templos llenos de oro. Los evangélicos decidieron hacer casas, humildes casas, para reunir a la gente, no templos enormes de oro. Y eso es lo que hemos vivido en América Latina. Como de lo más noble, de lo más sagrado, de lo más valioso de nosotros los seres humanos, hemos creado la traición, la mentira, la hipocresía, el gobierno de los cobardes, el gobierno de los traidores, donde mentir es política pública. Muchas gracias.